Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con una idea que, la verdad, choca frontalmente con casi todo lo que se nos dice hoy en día. Completamente. El poder de pensar en el final antes siquiera de empezar. Nos basamos en la ley número 29 de la obra de Robert Greene, que básicamente nos dice, planifica de principio a fin. Es que es una idea súper contracultural. Vivimos en la era del disfruta del viaje, del déjate llevar, ¿no? Sí, de la improvisación casi como un arte. Exacto. Se nos vende el romance del proceso. Pero en el terreno de la estrategia, como argumenta el texto, esa mentalidad es una trampa muy peligrosa. Claro. El destino no es solo una parte del viaje. En muchos sentidos, lo es todo. Y ese es el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Queremos entender por qué tantos proyectos brillantes se desmoronan justo al final. O porque la gloria se la lleva a veces quien menos ha trabajado, que eso pasa muchísimo. Totalmente. Y sobre todo, cómo esa falta de un plan a largo plazo puede ser la receta perfecta para el fracaso. La misión es descifrar esa afirmación tan rotunda de que el final define todo lo que vino antes. Exacto. Y no se trata de quitarle valor al esfuerzo, al camino, para nada. Se trata de entender que un mal final puede anularlo todo. A ver, explícanos eso un poco más. Pues que la planificación a la que se refiere el texto no es tener una simple lista de tareas, es visualizar el campo de batalla completo, anticipar los obstáculos, los giros del azar y, lo más importante, asegurarse de que la conclusión sea la que uno ha diseñado. O sea, ser el arquitecto de tu futuro, ¿no? No una víctima de las circunstancias, justo eso. Para empezar a entenderlo, el texto arranca con una fábula que parece muy infantil, pero que va directa al grano. La de las dos ranas, ¿verdad? Esa misma. La situación es muy sencilla. Dos ranas viven en un estanque que se está secando por el calor del verano. Un problema urgente. Necesitan un nuevo hogar. Y en su búsqueda encuentran un pozo, profundo, lleno de agua fresca. Parece la salvación. Y aquí es donde la historia se parte en dos, y nos muestra esas dos mentalidades tan opuestas. Porque una de las ranas, movida por el pánico y el alivio inmediato, dice: Saltemos dentro, estamos salvadas. Es la reacción instintiva la que busca la gratificación ya. Ve el problema, ve la solución, fin. Exacto. Hay un problema, la sed, aquí hay una solución, el agua. Fin del pensamiento. Pero la otra rana, la estratega, frena en seco y hace la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué es la pregunta clave? Dice: un momento, ¿y si este pozo también se seca, cómo salimos de un lugar tan profundo? Y de repente, lo que parecía un paraíso se convierte en una posible trampa mortal. Ahí está toda la esencia del problema. Totalmente. Esa pregunta es el acto de planificar hasta el final. La primera rana solo ve la jugada inmediata. La segunda ve la jugada inmediata, la siguiente y la consecuencia final. Es una diferencia abismal. Enorme. Y el texto cita a Carl von Clausewitz, el gran estratega, que decía que muy pocas personas son capaces de pensar y sentir más allá del momento presente. Y esa incapacidad es el peligro. Es lo que nos hace saltar a pozos de los que luego no podemos salir. Es una fábula potentísima, porque ¿quién no ha saltado a un pozo tentador alguna vez? Todos lo hemos hecho. Un trabajo que ofrecía un buen sueldo inmediato pero sin futuro. Una relación. Uf, sí. Basada en la pasión del momento sin pensar en la compatibilidad a largo plazo. Todos hemos sido la primera rana. Sí. Y es que nuestro cerebro está cableado para eso, para buscar la recompensa inmediata. El pensamiento a largo plazo requiere disciplina, requiere un esfuerzo consciente para anular ese primer impulso. La segunda rana no es nada más inteligente entonces. No, es más disciplinada. Entiende que la solución más obvia no siempre es la mejor y que toda decisión tiene un eco en el futuro. Esto nos lleva de cabeza a la afirmación central del texto. El final lo es todo. Es una clase muy absolutista, ¿no? ¿Lo es? De verdad da igual lo brillante que haya sido el camino, si el final no es el adecuado. Pues, según esta lógica, sí. Y es porque el final tiene un poder retroactivo. Reinterpreta todo lo que ha ocurrido antes. A ver, Piensa en una película con un final desastroso. te arruina toda la experiencia. Exacto. Arruina las 2 horas anteriores. En cambio, un final brillante puede hacer que incluso las partes más lentas cobren sentido. Un proyecto que termina en éxito, pues hace que todos los tropiezos del camino parezcan parte de un plan genial. Era parte de la estrategia. Claro, una astucia increíble.
Pero si ese mismo proyecto fracasa al final, cada pequeño éxito previo se ve como un espejismo, un presagio de la catástrofe. La percepción del viaje entero está condicionada por cómo termina. Entiendo. Y el texto lo lleva a un terreno muy visceral, con la imagen de los buitres. Esa imagen es muy potente. Describe como, sin un plan claro hasta el final, te arriesgas a que otros, que no han hecho el trabajo duro, aparezcan en el último momento para alimentarse del cadáver de tu creación. Es una imagen aterradora. Pero muy precisa. Y lo fascinante aquí es cómo la falta de planificación crea un vacío de poder. Vacío de poder. Sí. Si tú no tienes un final definido, tus acciones se vuelven erráticas, el proyecto pierde dirección en las etapas finales, y ese momento de caos, de duda, es una invitación abierta para que alguien, con más claridad, imponga su propio final. Un final que le beneficie a esa otra persona. Claro. Por supuesto. Entonces, planificar hasta el final no es solo tener una hoja de ruta. No, es mucho más. Es una barrera protectora, es una declaración de intenciones, es decir, este es mi objetivo, este es el camino y este es el punto final. Y no hay espacio para desvíos ni para secuestros de última hora. Sin esa claridad, dejas la puerta abierta. Y los buitres, como dice el texto, siempre están al acecho, esperando a que alguien se agote o dude justo antes de llegar a la meta. Vale. Esa teoría del vacío de poder es muy potente. Pero a veces estos conceptos suenan algo abstractos. ¿Nos da el texto algún ejemplo de alguien que realmente viviera según esta ley? Desde luego. Y nos da el que quizás sea el arquetipo de esta ley, Otto von Bismarck. El canciller que unificó Alemania en el siglo XIX. El mismo. Bismarck es un caso de estudio perfecto de lo que significa tener una visión final y no desviarse jamás de ella. ¿Y cuál era esa visión final? Su gran y único objetivo era la unificación de los estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia. Era un plan a larguísimo plazo, increíblemente complejo. Implicaba guerras, alianzas cambiantes. Crisis políticas internas, en fin, un caos absoluto. Pero él tenía esa imagen final, la de una Alemania unificada, grabada en su mente. Y cada decisión, cada batalla, cada tratado, estaba subordinado a ese gran final. No se dejaba llevar por el momento. Nada. Ni por la emoción de una victoria menor, ni por el pánico de una derrota temporal. Eso requiere una disciplina mental sobrehumana, no reaccionar, sino actuar siempre con el final en mente. Exacto. Y ahora viene lo más increíble de su historia, que es casi más importante que alcanzar la meta. ¿Así? El texto subraya que una vez que alcanzó su objetivo, en 1871, una vez que Alemania fue unificada, Bismarck supo detenerse. Se paró. Se paró. El texto dice que se refugió en su caparazón como una tortuga. No intentó conquistar más, no se dejó llevar por la euforia del éxito para expandir el imperio sin control. Simplemente paró. Y eso es lo que a menudo falla, ¿no? El líder que gana la guerra, pero no sabe gestionar la paz. La empresa que tiene un éxito masivo y empieza a expandirse sin control hasta que... Hasta que implosiona. Exacto. Y es tan difícil saber cuándo parar porque el éxito es una droga muy potente. Genera un impulso. Una sensación de invencibilidad. Continuar parece lo natural. Detenerse se siente como cobardía o falta de ambición. Por eso el texto califica el autocontrol de Bismarck como una virtud digna de los dioses. La mayoría sigue adelante. Y terminan perdiendo todo lo que han ganado porque su plan nunca incluyó un final. Bismarck entendió que la victoria final no era solo unificar Alemania, era consolidar esa unificación. El plan no termina con el éxito, termina con la consolidación de ese éxito. Vale, hemos hablado de planificar el final, de saber cuándo parar, pero ¿y la energía? ¿Cómo se gestiona durante ese larguísimo camino? Porque la intuición te dice que hay que empezar con toda la fuerza del mundo. ¿Coger impulso? No. Claro. Sin embargo, el texto propone algo que me pareció completamente antiintuitivo, relacionado con una caña. Es una metáfora brillante porque va en contra de toda nuestra cultura del hustle, del dar el 110% desde el primer día. Que es un error estratégico, según esto. Totalmente. Explícanos la metáfora. El texto dice que observemos una caña. Empieza a crecer con troncos largos, rectos, llenos de vigor. Parece imparable. Pero hacia el final de su crecimiento, agotada, empieza a producir nudos densos cortos. Mostrando que ha perdido su fuerza. Su impulso exacto. Y el texto nos dice que debemos hacer justo lo contrario. Hay una cita clave.
Debiéramos empezar suave y de manera pausada y guardar nuestro aliento y nuestros golpes vigorosos para el final de la tarea. Es como correr una maratón. Nadie sale sprintando en el primer kilómetro. Sería un suicidio. Pues claro. Guardas la energía para el sprint final, para cuando los demás empiezan a flaquear. Precisamente, el impulso inicial puede ser engañoso y a menudo es insostenible. Te lleva al agotamiento prematuro. La verdadera prueba de resistencia y de estrategia no está al principio, cuando todo es nuevo y emocionante. Llega al final. Llega al final, cuando la fatiga aparece, los problemas se acumulan y la oposición es más fuerte. Quien ha planificado bien ha conservado energía, recursos y concentración precisamente para ese momento crítico. O sea que el plan a largo plazo no solo te dice a dónde vas, sino que te da la confianza para dosificar el esfuerzo. Exacto, No tienes esa ansiedad de tener que demostrarlo todo el primer día. exacto. Te da la paciencia para empezar despacio y la confianza para golpear con fuerza decisiva al final. Es en ese último tramo donde se gana o se pierde la carrera, y es ahí donde el plan demuestra su valor supremo. Te permite aplicar esa fuerza cuando otros ya están agotados, reaccionando sin una visión global. Te permite mantener la calma al principio para poder desatar la tormenta al final. Justo eso. Entonces, si unimos todas las piezas, la lección parece clara. La improvisación puede ser emocionante, pero la planificación es lo que da el poder real. Sin duda. Ver el final antes de empezar, como la rana sabia. Saber cuándo detenerse, como Bismarck. Y guardar la energía para el golpe de gracia, como nos enseña la metáfora de la caña. El final no es solo una parte del plan, es el plan entero, visto desde su conclusión. Has resumido perfectamente la esencia de la ley. Es un cambio de paradigma total. Pasar de ser un actor que reacciona a los acontecimientos a ser el director que ha escrito el guión completo, incluido el aplauso final. Lo que nos deja una pregunta algo incómoda, ¿no? Si miramos nuestros propios proyectos, en el trabajo o en la vida personal. ¿Cuántos tienen un final realmente diseñado? Exacto. ¿Y cuántos son solo un primer paso entusiasta a la espera de un milagro o de una buena dosis de improvisación? Quizá el verdadero reto no es tener el coraje de empezar algo, sino la disciplina, mucho más rara, de planificar el aplauso final. Y quizá el verdadero poder no reside en la habilidad para empezar muchas cosas, sino en el dominio, mucho más escaso y difícil, de saber desde el principio cómo terminar unas pocas con brillantez. Porque al final lo único que se recuerda no es cómo empezaste, sino cómo acabaste.